Era el año 2010, en donde México ahí quedaba eliminado contra la selección argentina con un 3-1. Qué bueno, que la verdad significó el comienzo de un cambio generacional. Pero vamos a contarte esta historia de cómo México fue campeón en los Juegos Olímpicos en el 2012. Pues bueno, esta historia comenzaría después de terminar la dicha de Sudáfrica 2010, en donde decidirían iniciar un cambio generacional. Y para esta situación se escogieron a dos técnicos. Uno que comandó la selección mayor fue el Chepo de la Torre, mientras que los juveniles fue por Luis Hernando Tena, en la cual en el 2011 llegaría la primera prueba, en la cual sería la Copa América 2011. Obviamente la CONCACAF pidió a México que llevara a su cuadro titular. Y se aprovechó esto para llevar a los jóvenes para que ellos tuvieran mayor experiencia. Sin embargo, salió un acto de indisciplina que muchos vamos a recordar. Y es que varios jugadores, entre ellos estuvieron Carlos Vela y Marco Fabián y Carlos Salcido, metieron a prostitutas a una concentración. Y debido a esto, decidieron separar a varios jugadores. Entre los casos más sonados están Jonathan Dos Santos y Marco Fabián. Y obviamente la Copa América del 2011 fue una de las verdaderas babosadas que hizo la selección, pues perdió los 3 partidos contra Chile, Uruguay y Ecuador. Por lo que obviamente todos pensarían algo, esta selección no servía. Sin embargo, lo que nunca se esperarían eran los Panamericanos de Guadalajara. Los Juegos Panamericanos serían una competencia similar a los Juegos Olímpicos celebrados en Guadalajara, en donde México, esta vez con nuevos jugadores, lograron pasar la fase de grupos con buenos resultados, y así accediendo como primero del grupo. Sin embargo, y obviamente en todo eso, se enfrentaron a varios jugadores. Entre ellos se encontraban algunas promesas, pero sobre todo se enfrentaron a Costa Rica y a Canadá. Sin embargo, uno de los jugadores más importantes que tuvo estos Panamericanos fue nada más y nada menos que Oribe Peralta, que fue uno de los mejores jugadores y siendo la mayor promesa, en la cual tenía el Santos Laguna, siendo uno de los mejores jugadores de aquella competencia. Pero también se sumó a alguien más, Jesús Corona, el actual portero de Xolos, pero que anteriormente jugó en Cruz Azul toda su vida, en la cual esta selección de sub-22 más otros jugadores mayores de dicha edad lograron llegar a la final contra los argentinos, el odiado rival, esta vez con un buen plantel. Y obviamente fue muy difícil, pero se mostró que México era superior con varias llegadas interesantes por parte de Peralta y varios. Sin embargo, el partido era muy difícil, ya que no caía el gol y el nerviosismo era bastante. Y nadie quería perder esos juegos. Pero México era mucho más peligroso, y eso se mostró gracias a un milagroso gol. Pues resulta que los jugadores lograron agarrar mal parada la defensa con un pase filtrado para anotar el único tanto y así ganar oficialmente los Juegos Panamericanos. Y esta vez se conseguía lo primero, los Panamericanos. Y ahí México era campeón. La primera prueba era superada. Pero aún faltaba algo más para llegar muy bien a los Juegos Olímpicos. Llegaría el año 2012 y obviamente la CONCACAF haría un preolímpico para los Juegos Olímpicos. Esta vez los semifinalistas que se enfrentarían accederían a los Juegos Olímpicos. Esto se refería a que los 2 semifinalistas que ganaran en sus partidos accedían a los Olímpicos y uno sería el campeón.
Obviamente se decidió iniciar con varios jugadores más grandes, pero uno de los más destacados fue Héctor Herrera, mientras que otros, como los expulsados que fueron parte de aquella indisciplina, regresaron finalmente a la selección. Obviamente, se inició primero ganándole en la fase de grupos a Trinidad y Tobago, Honduras y entre otros. Porque bueno, no queremos hacer este video más largo. Y bueno, debido a esta selección se mostró una mejor cara, ya que lograron ganarle en los octavos de final a una increíble hazaña, por lo que obviamente los semifinalistas eran grandes. Obviamente sería el mejor momento para demostrar lo que valía esta selección. Sin embargo, en la final no fue la más sencilla que digamos, pues los jugadores, junto con todo el cuerpo técnico y México, se enfrentarían a una selección conocida, Honduras. Al primer inicio, Honduras mostraría juego muy superior a México, pero aún así el equipo tricolor intentaría responder con varias llegadas. Sin embargo, no fueron capaces de anotar, y la sorpresa llegaría, ya que Honduras lograría anotar un gol, tanto que pondría arriba a los hondureños. México trató de conectar el gol, y ese milagroso gol llegó gracias a un gran golazo de Marco Fabián, en la cual lograba meterlos a una buena hazaña. México intentó hacer goles en el tiempo regular, sin embargo se tendrían que iniciar los temidos tiempos extra, y en esta ocasión, en un gran centro, aprovecharían para finalmente romper el marcador, y así México ganaba la zona de la CONCACAF. Y eso significaba llegar a los Juegos Olímpicos. Y esta hazaña significaría una de las mejores, ya que sería el mejor momento. Pero antes decidirían hacerlo aún más interesante en un torneo llamado Esperanzas de Toulon o algo así escuché, en la cual empezaron la fase de grupos contra los marroquíes, o sea, el equipo sorpresa. Y al que al principio era un gran partido pero con muchos goles, el equipo tricolor se llevó la victoria con un 4-3 a favor. En el siguiente partido contra Francia sería un golpe duro, ya que los franceses ganaron con un buen marcador. Sin embargo, contra Bielorrusia se volvería a ganar, pasando de fase como el segundo. Se enfrentaron a Holanda en los octavos, donde los holandeses mostraron un gran juego, pero México lograría hacer grandes anotaciones, tanto así que lograron ganarle a los hondureños con un 2-1. Sin embargo, Holanda puso las cuerdas, en la cual al final de cuentas México ganaba con un 3-2. Para finalmente enfrentarse en la final nada más y nada menos que contra Turquía, en la cual era el caballo negro. ¿Pero por qué decimos esto? Pues bueno, resulta que la selección turca en el partido anterior había sorprendido a los franceses eliminándolos con una buena hazaña de fútbol. Obviamente sería el partido más complicado para México. Sin embargo, en la cancha se vio la realidad. No fue nada sencillo pasarla bien, pero México logró ganarle a Turquía con 3 goles. Por lo que eso significaba que México era campeón del festival Esperanzas de Toulon, con grandes goles y así haciéndolo lo mejor del mundo. Obviamente México llegaba con 3 campeonatos, el de los Panamericanos, el del Preolímpico y sobre todo el de Esperanzas de Toulon. Todo parecía una bonita realidad, pero no era todo verdad, ya que se reveló la lista de los convocados que llegarían a los Juegos Olímpicos, de los cuales 3 de varios jugadores que debían entrar serían ocupados por varios jugadores con mayor experiencia.
Estos serían por Carlos Salcido, Jesús Corona y el Oribe Peralta. Por lo que esto significó despedir a muchos que soñaban con estar en el podio. La verdad no revelaremos nombres porque la verdad sería algo difícil de explicar. Pero lo que sí podemos decir es que se añadiría a Giovanni Dos Santos proveniente de Europa. Los Juegos Olímpicos ya arrancaron y la primera selección que México debía enfrentar era Corea del Sur. Obviamente los coreanos eran muy buenos, por lo que eso se mostró muy bien en la cancha. Sin embargo, México provocó muchas llegadas, incluyendo los coreanos. Sin embargo, en la última del partido, México tuvo la más importante que fue desaprovechada. Y obviamente nunca se pudo romper el cero, por lo que México iniciaba más o menos con un pie derecho, pero con un empate. En el siguiente encuentro salieron con más actitud. Esta vez los africanos intentaron responder. Sin embargo, México era muy superior en llegadas, pero no lograron concretarlas. Sin embargo, en un gran pase largo, Oribe lograba ganar el esférico, quien esperó increíblemente a Giovanni para meterla a la red. Así Dos Santos lograba hacer el primer tanto para México. Y otra parte, Oribe hacía una falta que se concretaba como penal, para que el Dos Santos hiciera su doblete oficial. Y así México ganaba su encuentro, por lo que obviamente tenían que enfrentarse al otro rival, en la cual era muy bueno. Sin embargo, no tenían que cantar victoria aún. Ese rival fue Suiza, en la cual con un gol gracias a Peralta lograron pasar de la fase de grupos a los octavos de final. Y obviamente el escenario sería Wembley, el mejor estadio de todos los tiempos de Inglaterra. En aquel entonces era uno de los mejores. Aquí se enfrentaron a los africanos, los cuales eran muy buenos. Pero México respondería primero con 2 anotaciones. Primero un gran cabezazo. Y finalmente otro muy genial por parte. Sin embargo, África seguiría haciendo todo, donde Corona era el héroe de las paradas, siendo una pieza muy clave. Y bueno, debido a esto llegó el segundo gol, gracias a un gran cabezazo. Sin embargo, ese cabezazo se fue bien raro. Sin embargo, lograron hacer el segundo de una vez. Y aunque parecía que México podría ganarle a los senegaleses lograron remontar el marcador con el primero con un gran cabezazo y otro con un tiro de esquina que también fue de cabeza, por lo que iniciaban los tiempos extra. En la primera mitad tuvieron muchas oportunidades, sin embargo se lograron defender, pero la que sí que hubiera entrado a la red era una que al rato, en la cual Senegal se equivocaría en un error defensivo para que el Dos Santos mayor lograra hacer el gol momentáneo de la victoria, obviamente siendo uno de los mejores. Pero obviamente Senegal intentaría marcar el gol, pero no lo lograría y Corona sería el mejor portero. Y obviamente Senegal cometería otro error de la defensa que fue aprovechada por Héctor Herrera para marcar el 4-2. Y así México pasaba a los semifinalistas, en donde el rival no pudo ser mejor. Se enfrentarían a los japoneses, que venían en un buen torneo. Obviamente los mexicanos debían ganar ese encuentro para pasar oficialmente a la final. Al inicio de la primera mitad, Japón respondería con un golazo que se metía a la red y sería imposible de atajar para Jesús Corona, ya que fue un disparo largo, tanto que la clavaron los ángulos a los japoneses. Pero este gol no intimidaría mucho a los mexicanos, que en un tiro de esquina lograrían hacer el gol del empate con un gran cabezazo.
Mientras que en otra parte llegaba una buena hazaña, ya que el portero se equivocaba en una mala salida por culpa de su defensa, donde Oribe Peralta lograba marcar el gol. Y obviamente los japoneses no lo podían creer, tanto que no pudieron responder. Y esto aprovechó México para hacer el Ocro Crecer, el Cres 1. Y así México avanzaba a la gran final en el magnífico Wembley Stadium. Y iba a iniciar la era dorada. Por lo que llegó ese gran 11 de agosto del 2012. El momento donde México tenía que ganar el oro. Y el rival nunca iba a ser más difícil. Pues resulta que México se enfrentaría a la poderosa selección brasileña, comandada por Neymar Jr. y otras grandes estrellas que daban miedo a todos los Juegos Olímpicos. Aunque también se debía pero también se debía sumar una lesión de Giovanni Dos Santos, ya que él salió con molestias en el partido anterior. Y obviamente sería la baja más grande que tenía la selección mexicana, por lo que esto llegó a oídos del rival, que incluso decidió agradecer su ausencia. Obviamente esto lo pagarían bien caro, pues comenzaba el encuentro y apenas antes de comenzar el primer minuto llegaría una gran jugada entre Marco Fabián y otro jugador, en la cual gracias a la presión lograron robar el esférico para que Oribe la metiera, siendo por momentos el gol más rápido en los Juegos Olímpicos. Obviamente el gol tan inesperado de México encendería los ánimos de los brasileños, que lograron responder con llegadas peligrosas, donde Jesús Corona lograba parar algunas. México, por su parte, llegaba muy bien, sin embargo sin generar peligro. Mientras tanto, Corona era el que hacía más salvadas que más que su defensa. Pero obviamente no tenían que confiarse mucho los mexicanos, ya que un error podría acabar en muy mal. Acabó el primer tiempo y comenzó la segunda mitad, en donde los brasileños presionaron más y más. Y obviamente la llegada que pudo haber convertido el mejor gol la tuvo Marco Fabián, ya que se quitó a Burrios y quiso hacer la chilena que se pegó en el poste. Y obviamente Fabián repetiría lo mismo en un tiro de esquina, por lo que Brasil empezó a desesperarse. Brasil sintió la desesperación de México junto con el poder. Finalmente, en el minuto 74 armaron una jugada, en donde Marco Fabián encontró libre a Oribe Peralta, que logró meterla a la red con un gran cabezazo que el portero no logró atajar. Así el 9 de México lograba hacer el 2-0 momentáneo. Sin embargo, al minutos del final, un contragolpe brasileño podría definir todo, pues Brasil lograba marcar, por lo que el nerviosismo empezó a aparecer en fantasmas, y ese fue centro de gol que congeló por poco a los mexicanos. Y aquella vez sería la última jugada, en la cual México demostró que para ganar no se necesita tener grandes figuras, se necesita tener el coraje, tener los huevos para alcanzar grandes sueños. Aquella vez, México se convirtió en campeón olímpico y el himno nacional mexicano retumbó en el Wembley. Cada nota hizo a México sentirse uno grande. Aquellos sueños y aquellas leyendas se quedarán en nuestras memorias como los mejores campeones olímpicos. Muchas gracias por ver y disculpen si no hice bien este resumen. Bueno, esta historia de cómo fue que México fue campeón olímpico. La verdad, discúlpenme, pero bueno, ya tuve que tomarme un tiempo. Disculpe por no haber subido tanto video. Pero bueno, ya regresamos con más energía. Y bueno, gracias por ver. Nos vemos, amigos. Chao.